Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Johanna Ariza, soy una mujer hija de Dios, encantada por la posibilidad de tocar un ser humano. Y eso es lo que hacemos nosotros todos. Somos entes de cambio para otras personas, todos con nuestras reacciones, nuestras acciones, con nuestras emociones, generamos en los seres humanos ciertos cambios. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de ello. Yo soy consultor empresarial, coach ontológico, pero de mi base es ingeniero electricista. Un poco extraño que después de estar con cables y en la parte industrial se me dio por la parte del ser humano. Y es algo que estaba dentro de mí, que así en mi casa me dijeran, tienes que ser ingeniero porque tienes que tener una carrera donde paguen bien. La parte humana estaba dentro de mí, llegó un momento en donde ya se apoderó. Entonces, todo este proceso de trabajar con el coaching hace más de 8 años me ha permitido conocerme a mí misma y conocer otros seres humanos y el proceso de transformación que sucede en ellos. Eso es a lo que me dedico, a orientar empresas, a orientar líderes, a poder encontrar en su mismo ser la motivación a perfeccionarse día a día, a ir en ese proceso de la excelencia y que cada vez vayan pudiendo encontrar herramientas como esta que estamos hablando. Dentro del proceso, inicialmente esto se llama un café para crecer. Aquí vamos a hablar del ser humano como ente integral, tanto intelectual como emocional. Somos soñadores, pero también tenemos el compromiso de ser hacedores, que todo no se nos quede en los sueños, y somos influenciadores por naturaleza. Queramos o no, somos influenciadores, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hay alguien mirándonos. Así que es importante que nosotros seamos conscientes de ello. Parte de esto, y aquí viene el tema del día de hoy, son las emociones que están en nosotros. Entonces, esas emociones que están en nosotros, no sé si ustedes vieron el día de ayer el partido de Colombia, los que vieron el día de ayer el partido de Colombia, cuando al final del partido nos meten dos, o sea, perdemos por penaltis, ¿no? Cada vez que votaban un gol, yo creo que ese sentimiento de tristeza nos invadía realmente, porque ahí es cuando nosotros, como que no se dan las cosas que nosotros queremos. Y sí, más de uno pudo haber hasta botado la lagrimita el día de ayer, cuando definitivamente nos sacaron, ni modo, nos ganó Argentina. Entonces, estas emociones que nosotros tenemos después de estar felices porque hemos metido un gol, comienzan esas emociones a fluctuar en nuestro cuerpo totalmente lo siente. Entonces, hoy vamos a hablar de esta emoción que es la tristeza. Y hay una frase que me gusta mucho de un libro que particularmente me gusta y lo releo cada vez que puedo, que es El Principito. Dice, la tristeza es una de las vibraciones que prueban que estamos vivos. Es necesaria totalmente esta emoción. Si nosotros no sentimos la tristeza, definitivamente es complicado para nosotros evolucionar, porque la tristeza es parte del equilibrio de nuestra vida. Ahora lo vamos a ver un poco más. Entonces, dentro de lo que nosotros nos pasa comúnmente, y una de las cosas que nos lleva a la tristeza son las llamadas tusas, ¿no? Cuando nosotros estamos felices y estamos enamorados, disfrutamos la música, pero cuando estamos tristes, entendemos la letra. ¿A qué se refiere esto con entender la letra? Con que cuando tú estás triste, entras en un momento en donde realmente en tu cuerpo comienzan a suceder cosas y hay un momento de pausa. Ese es el punto de la tristeza. ¿Por qué nos sentimos tristes? Por múltiples causas. La pérdida de un ser querido, una muerte de una persona que nosotros amemos, el divorcio nos causa tristeza, el tener una pérdida a nivel económico, que perdamos un negocio. También nos causa tristeza la ofensa de otra persona. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos defrauda,
cuando perdemos la confianza en una persona. También el punto, cuando vemos realmente algo con lo que nos pasó con el paro, que vimos tantas cosas que uno decía, Dios mío, imposible que el ser humano tenga tanta maldad en su corazón, y eso nos permeaba el corazón nuestro y nos hacía sentir tristeza. La enfermedad nos puede causar tristeza. Entonces, es muy difícil realmente afrontar a veces situaciones que nos generan gran dolor, y estas situaciones es lo que nos hace que nos sumerjamos en esta emoción de la tristeza. Es la emoción más duradera en nuestro organismo. La tristeza, cuando entra en nosotros, ella no es como la alegría, que de pronto estás alegre y eufórico y en un momentico ya pasa, o la ira, que también es un momento, o el miedo, que son emociones muy rápidas. La tristeza es una emoción que se queda con nosotros por algún tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en el equilibrio de las cosas. Y ahí parte de lo que es importante que nosotros tengamos claro es cómo lograr ese equilibrio de las cosas. Carl Gustav Jung dice que la palabra felicidad perdería su significado si no estuviese equilibrada por la tristeza. Definitivamente ese equilibrio en la vida es necesario. Nosotros no podemos estar en total felicidad permanente, porque tenemos cosas que en la vida nos pueden suceder. En el mundo tendremos aflicciones. Esa es la realidad. Pero ¿cómo vivimos esas aflicciones? ¿Cómo hacemos para abordarlas? ¿Cómo hacemos para dejar que ellas de cierta forma lleguen a nuestro corazón sin que nos perdamos el sentido? Cuando estamos tristes, pasan varias cosas en nosotros. Cuando estamos tristes, nuestro cuerpo lo manifiesta, nuestro rostro lo manifiesta. Lo hablábamos la vez pasada, cómo el rostro manifiesta el miedo, cómo automáticamente los ojos se abren, la pupila se dilata, nos da frío porque la sangre circula más rápido y va hacia nuestro corazón. Cuando nosotros estamos tristes, les voy a mostrar una imagen para que vean qué pasa en nuestro corazón cuando nosotros estamos en nuestra cara cuando estamos tristes. Y es esta carita. Eso es lo que pasa cuando estamos tristes. La tristeza es una emoción de largo plazo. Las cejas se caen, en el centro se suben. Este es el punto más fuerte de la expresión de la tristeza, las cejas. El labio caído, la barbilla elevada, este pedacito, la barbillita se nos sube, se nos hace en el centro entre la barbilla y el labio se nos hace una línea de expresión. También los párpados superiores se caen, la mirada es baja o es perdida, los ojos son vidriosos, porque en efecto tenemos ganas de llorar o tenemos una lagrimita ahí en la punta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la expresión de la tristeza y cómo se manifiesta en nuestro rostro, es importante que sepamos también cómo salir de ella. Dentro de todas las expresiones faciales que nosotros tenemos, la más fuerte para la tristeza son las cejas. Pero fíjense también que el ser humano es particular. También utilizamos la tristeza como un medio de manipulación. Entonces tenemos que ser conscientes de la persona que tenemos enfrente, no solamente de reconocer nuestra tristeza, sino de saber la tristeza de la persona que tenemos enfrente. Miren que hay veces que las personas al intentar manipular, hacemos como si estuviéramos haciendo un berrinche, como los niños cuando hacen berrinche y empujan los labios hacia afuera y hacen la expresión en los labios, más sus cejas no tienen expresión. Este es el punto para definir la tristeza. Entonces no se dejen engañar con una carita triste cuando las cejas no lo demuestran. Es bien importante que tengamos en cuenta eso para identificar lo que le está pasando a la persona que tenemos enfrente. Miren que como personas, como seres humanos, estamos siempre en relación constante con otros y muchas cosas no se dicen, solo se expresan con el rostro. Muchas veces nos dicen estamos bien, pero la ceja, los ojos y la boca dice que no estás bien. Entonces ahí es cuando es importante nosotros leer a la persona, leerle sus gestos y saber qué es lo que realmente está pasando en su interior.
La emoción de la tristeza es una emoción que necesita, le debemos un gran respeto. ¿Por qué? Porque resulta que la emoción es un proceso. La emoción no sencillamente, la tristeza no es una emoción chispa, sino la tristeza es una emoción que nos lleva a un proceso. Y este proceso es el de superar una pérdida irreparable. Eso lo dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. La vez pasada hablamos de él. Y realmente necesitamos sentirla, estar en ella y dejarnos expresarla. La tristeza necesita salir de nosotros. Entonces, cuando nosotros, hay muchas formas de que la tristeza salga de nosotros, muchísimas. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son los métodos para que ella pueda salir. Pero en nuestro cuerpo, la tristeza genera muchas reacciones. Yo quisiera que ustedes me contaran, en esos momentos de tristeza, ¿qué les ha pasado? ¿Qué ha sido esa reacción que ha tenido su cuerpo? ¿Cuál ha sido eso que hemos sentido? De pronto hay algo que se llama el síndrome del corazón roto. Y es en efecto un síndrome estudiado desde los años 60 en el Oriente, y ha sido un tema que realmente el corazón entra en una afectación cuando hay un momento de tristeza extrema. Es un síndrome que realmente se supera muy fácil, es una complicación del corazón, pero si nosotros no salimos de la tristeza nos podemos quedar ahí. Entonces, ¿qué en su cuerpo les dice que están tristes? Cuéntenme. Cuando tengo tristeza, cuando siento que... buenos días. Cuando siento que estoy triste, siento con muchos deseos de irme como a acostar. Y cuando estoy allí en la cama, sé que no tengo sueño, sé que no hay cansancio como para estar en la cama, pero no quisiera levantarme de ahí. Cuando algo me ha afectado muchísimo, muchísimo, y entonces deseo es como estar en la cama, como allí, como pensando, como ¿qué me pasa? O sea, a veces hay veces que uno ni siquiera pues sabe de la dimensión de dónde viene. O sea, sí hay un motivo, pero pues uno no le ha dado el valor en el momento en que se dio. Pero llega un momento en que te abate y te manda a estar como quieto, te bloquea. Así es, Olguita. ¿Alguien más que nos quiera comentar acerca de la manifestación que hay en su cuerpo cuando hay tristeza? Buenos días. Hola Luz, buenos días. Pues a mí parece como que me doliera mucho el pecho. Sí, cuando siento mucha tristeza, como que todo se concentra ahí, ¿no? No sé si es el corazón, pero es como en el pecho que siente uno como que no puede a veces ni respirar. Ok, es parte de lo que nos sucede. Cuando nosotros estamos tristes, hace algunos bastante añitos atrás, cuando fue la muerte de mi abuelita por parte de mi mamá, yo estaba en el colegio, fue muy traumático el momento. Yo estuve con ella en diciembre, y eso de que cuando me despedí de ella vivía en Bogotá, yo vivía en Barranquilla. Cuando yo me despedí de ella, yo supe que era la última vez que yo iba a ver con vida a mi abuelita. Eso fue algo como que como que lo percibí. Y la despedida fue durísima, porque ni siquiera nos pudimos despedir en casa. Ella estaba en la clínica porque había estado muy malita. Ella sufrió un cáncer durante un año completo. Cuando nos tocaba ya vuelo, ya no podíamos hacer más nada, nos tocaba irnos. Nos tocó dejarla en la clínica, pues con mis tíos y mis otros primos, y nos tocó despedirnos en la clínica. Ella estaba en toda la puerta de la clínica ya para salir para la casa en una silla de ruedas, y ese fue el último momento que tuve con ella presencial. Y yo recuerdo muy bien ese momento, y un mes, 2 meses después, hubo un episodio en donde ella comenzó a grabarse, y hubo un segundo en donde una noche a mí se me dio por el palpiteo de llamarla. En esa época no había, les estoy hablando 20 años atrás, no teníamos celulares, vaya y busca un teléfono para poder llamar a Bogotá.
La llamé esa noche, hablé con ella y al día siguiente, en la madrugada, falleció. La tristeza embargó mi corazón. Yo no me sentía, el cuerpo completo como que no se sentía. Cuando yo lo supe, como que no me quería levantar, no quería estar con nadie. Estudiaba en un colegio de monjas, entonces el tiempo del recreo yo me iba era para la capilla. Quería estar totalmente aislada, quería estar totalmente sola. Pero eso tiene una razón, y eso tiene una razón en nuestro organismo. Dentro de nuestro organismo suceden cosas a nivel químico, biológico, cuando hay tristeza, y es que disminuye la cantidad de serotonina. Y así les voy a mostrar un video en donde vamos a ver cuál es la afectación de la falta de serotonina, y van a ver ustedes cómo esto es muy similar a lo que nos pasa cuando nosotros tenemos tristeza. Entonces, permítanme por acá. Asociamos la serotonina a la calidad del sueño, pero curiosamente dicha hormona interviene en muchos otros aspectos de gran importancia en nuestro organismo. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de mantener equilibrado nuestro estado de ánimo. Además, regula la intensidad de las señales que emiten las neuronas, los niveles de calcio en los huesos, las funciones y los movimientos gastrointestinales. Ayuda a la formación de coágulos sanguíneos, estimula el centro del vómito en el cerebro provocando náuseas en caso de ingerir algo tóxico o irritativo, más ajusta los niveles de la libido y de las funciones sexuales. Debido a que la serotonina está implicada en una gran variedad de procesos dentro del cuerpo humano, como habrán escuchado, pueden existir muchos síntomas cuando tenemos una deficiencia de la misma. Los bajos niveles de esta hormona pueden causar cambios en la salud mental, tales como la tristeza, depresión, irritabilidad, problemas de sueño, ansiedad, problemas digestivos e incluso agresividad. Entonces, realmente, así como lo vemos en el video, esa baja cantidad de serotonina que nosotros tenemos en el cuerpo cuando hay tristeza, porque definitivamente no la producimos, se baja mucho la cantidad. Lo que sucede con ella es que nuestro cuerpo comienza a tener ciertas molestias, y esas molestias comienzan en el pecho, y esas molestias también se van a las extremidades, porque se baja la cantidad de calcio que puedo tener yo en los huesos, y comienza a haber un proceso como de falta de oxígeno en nuestro pecho, en nuestro corazón, y eso hace que comience a reducirse, que ya no palpite tan rápido, que comience a palpitar más lento. Lo contrario que pasa con el miedo, que se acuerdan que el miedo lo que hacía la amígdala era que manda señales y el corazón comienza a palpitar más rápido, toda la sangre se va a las extremidades y de esa forma nos permite salir corriendo. Esa es la reacción ante el miedo. Pero ¿qué pasa con la tristeza? Pasa el efecto contrario. Al ser más lento el proceso en el corazón, al ser más despacio el bombeo de la sangre, hace que nuestro corazón le dificulte ese proceso, y ahí es cuando vienen los problemas cardíacos, como el que les decía del corazón roto. Entonces, esa serotonina en nuestro cuerpo es muy importante, y aquí les viene un dato curioso como los que me gusta dejarles. Los hombres tienen el 50% más de producción de serotonina que las mujeres. Eso es un estudio de la Fundación Curemos el Parkinson de Estados Unidos. Y parte de lo que nosotros, por eso las mujeres tendemos más a la depresión, tendemos más a ser poco más sensibles. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro cuerpo cuando tenemos una tristeza? Para que no les coja por sorpresa, ¿qué es lo que ve nuestro cuerpo? Lo primero que le pasa a nuestro cuerpo es una falta de energía. Es una disminución de la cantidad de energía. Lo segundo, el apetito, como que no queremos comer nada. O sea, no me diga nada, no me dé nada, no quiero comer, déjeme así. Problemas estomacales. De pronto nos molesta el estómago, la gastritis, las agrieras. Todo puede partir de una tristeza, una baja cantidad de serotonina en nuestro cuerpo. También el dolor de cabeza, que va muy conectado a que nuestra sangre no bombea de la misma forma. Otro proceso
es los dolores musculares. Si vieron en el video, disminuye la cantidad de calcio en nuestros huesos y eso produce que comencemos a tener ciertos dolores en las extremidades, sobre todo cuando este proceso de la tristeza comienza a profundizarse y se vuelve depresión. Otro que nos sucede es el insomnio. Cuando estamos tristes, a veces sí queremos dormir, pero no podemos dormir, o dormimos de día y no podemos dormir de noche. Y eso es un proceso muy común en las personas que tienen tristeza. Duele el pecho, esa es otra de las cosas que le pasa a nuestro cuerpo. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que reconocer cuando estamos tristes es que de pronto es que tengo dolor de cabeza y todo el tiempo tengo dolor de cabeza, pero ¿qué es lo que está causando ese dolor de cabeza? Ya me revisé los niveles de tensión, están bien, ya me revisé las gafas, están bien, ya me revisé qué es lo que está pasando. Entonces reconozcamos esa emoción y qué es lo que causa en nuestro cuerpo. De pronto es que estamos en un momento de tristeza y como decía Olguita, a veces no somos conscientes de que en efecto estamos en un momento de tristeza. La solución de muchas personas, y desafortunadamente, es medicarse con antidepresivos. Eso es. Y el incremento del consumo de antidepresivos es una cosa absurda, sobre todo con lo que ha sucedido con la pandemia. España, Brasil, Colombia tuvieron unos incrementos de más del 6% en el consumo de antidepresivos en las personas durante la ola entonces del COVID. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Intentamos suplir con químicos lo que debe producir realmente nuestro cuerpo. Cuando todavía hay falta un proceso de negociar con nuestro propio cuerpo, hacernos consciente de lo que está sucediendo. Hay un médico que se llama David Burns. Él escribe un libro que se llama Sentirse bien. En él afirma que la depresión se cura sin fármacos. Pero ¿cómo se cura la depresión o cómo se cura la tristeza sin fármacos? Aquí viene algo que realmente cuando estuve investigando acerca de este libro, me pareció muy interesante. Y es que nosotros, muchas de las personas, comenzamos a tener cierta adicción a esas emociones negativas. Esa como que la tristeza la tenemos y no queremos salir de ella. Estamos ahí. Y alimentamos la mente con eventos negativos, entonces comenzamos el proceso de los recuerdos. Y ahí viene, todo eso viene nuestro conocimiento de las cosas que nos han pasado, de las creencias limitantes que tenemos desde que comenzamos a nuestra vida, porque a través de todo nuestro caminar en esta vida nosotros vamos creando, guardando en la amígdala esos eventos, esas emociones, se van quedando guardadas, esas memorias emocionales van quedando guardadas y todas aquellas que fueron momentos difíciles, que fueron momentos de tristeza, van quedando almacenados ahí y cuando estamos enfrentando una dificultad, ellos son los primeros que salen. Fernando. Es que aquí surge una circunstancia. Tú has usado varias veces el término tristeza, pero también has usado el término depresión. ¿Sí? Y entonces mi pregunta es, ¿la tristeza es igual a la depresión? Porque yo tengo entendido que la depresión es una circunstancia, es una enfermedad como tal. La tristeza es una emoción natural del ser humano, natural. Correcto. O sea, no son lo mismo, ¿cierto? No son lo mismo y ya vamos a ver por qué no son lo mismo. La tristeza nos lleva a la depresión y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos para allá, Fernando, no te me adelantes. Entonces, aquí estamos hablando de que nosotros comenzamos a almacenar en nuestra mente, en nuestra amígdala, todas estas memorias emocionales negativas. Todo esto que va sucediendo en nuestra cabeza nos va llevando de la tristeza, que es la emoción, que me siento triste, no está tan chévere, perdí un ser querido, me divorcié, perdí un negocio, entonces siento esa tristeza en el corazón, pero me quedo sumergido en esa tristeza y comienzo a alimentarme con esos recuerdos negativos y viene un paso que se llama la tristeza profunda. Esa tristeza profunda es la que es lo que viene en adelante
es la depresión. También puede llevarnos, todo esto nos puede llevar a un momento de inhibirnos el movimiento, inhibirnos el poder estar saludables, poder hacer algo, porque sencillamente nos paraliza. Y eso es lo que pasa cuando llegamos al punto de la depresión. ¿Por qué? Porque es que la tristeza nos encierra en nosotros mismos. La tristeza hace como nos pone como una cerca alrededor, que no queremos ninguna interacción. Como lo decía Olguita en el momento, quiero estar sola, quiero estar alejada, no estoy cansada, pero prefiero estar acostada. Este encierro en nosotros mismos es lo que nos va ayudando a generar esto. La resistencia a cambiar, a hacernos cargo del problema, es lo que va convirtiendo esa tristeza en depresión. Y nos lleva a ese punto que es complejo, el no poderme mover, el no poder mover en cuanto a mi emoción, no poder tener un pensamiento hacia adelante, sino que estoy sumergida en un episodio de tristeza. Entre la tristeza y la depresión hay algo que se llama la distimia, que es lo que llamamos tristeza profunda, en donde nuestro organismo manifiesta todo esto que estamos hablando, dolor en el pecho, problemas estomacales, dolores de cabeza, insomnio. Y esto es lo que tenemos que detectar nosotros. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos podemos enfrentar a esto? En vez de nosotros cargándonos de cosas positivas, pues comenzamos en el baúl de los recuerdos. Y eso es una de las cosas más difíciles. Y algo que le recomiendo mucho a las personas que están en un proceso es que tengan en cuenta cómo nuestro cuerpo debe ser alimentado cuando está en tristeza. Pues sabemos, está claro, perdimos a un ser querido, perdimos un padre, una madre, nos acabamos de divorciar, pero ¿cómo estoy alimentando mi mente? Ahí es donde está la clave fundamental para nosotros poder superar una tristeza e incluso la depresión sin fármacos, que es lo que hablaba el doctor en su libro. Entonces, ¿cómo estoy alimentando mi mente? ¿Qué le estoy metiendo a mi cabecita? Recuerdos que sencillamente comienzan a generar en nosotros mucho más sentido, ese sentir de nostalgia, esa tristeza más profunda, y nos vamos quedando en un proceso. Y eso tiene que ver con algo que se llama el apego. Y esta es la otra palabra fundamental. La tristeza está vinculada y es hermanita del apego. El apego nos genera dependencias y las dependencias hacen que los duelos sean muchísimo más largos. Podemos encontrar personas que pasan meses, incluso años, y no han podido superar la tristeza de un ser querido que partió. Así como podemos encontrar personas que lograron lograron realmente hacer su proceso de moverse, de tomar la acción, de moverse y soltar esa dependencia sabiendo que la persona ya no está con nosotros. Ese proceso solo depende de ustedes, o sea, solo depende de nosotros, de nuestra mente conectada con esas emociones que están guardadas en nuestra amígdala. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo las filtro? Dentro de un estudio que hizo un psiquiatra que se llama John Bowlby en 1995 más o menos, implica que nosotros, cuando tenemos momentos de tristeza, nuestra capacidad de resiliencia es muy bajita. ¿Y esa resiliencia qué es? Es la capacidad de superar cosas que nos sucedan y seguir adelante. Esa es la resiliencia. Entonces, cuando tenemos una tristeza y se va convirtiendo en tristeza profunda, que es la distimia, en ese momento, esa capacidad de superar como que no la tenemos, como que se nos agota. Y tenemos que comenzar a indagar en nosotros cómo hago para evolucionar. Y esto es un mirarse al espejo, como siempre les he dicho. La solución está en nosotros, no necesariamente en buscar afuera un estimulante, un antidepresivo, ir a hacer cosas de pronto que estén en contra de nuestro propio cuerpo, porque sucede y precisamente por eso tenemos tantos casos complejos y la depresión es una de las enfermedades, como dice Fernando, más complejas, y ahorita les voy a dar unos datos acerca de esa enfermedad.
Lo que primero que tenemos que hacer cuando estamos en la tristeza es no dejar que se convierta en depresión. Y vamos a hablar del apego. El primer punto para que nosotros podamos trabajar esa tristeza es darnos cuenta de esos apegos que tenemos. En nuestra primera infancia, cuando somos pequeñitos, cuando somos niños, hasta los 6, 7 años, es importante tener el apego a los padres. Esa relación de apego con ese ser que nos dio la vida y con ese ser que está con nosotros todo el tiempo, que es el que me alimenta, que es el que me cambia, que es el que durante la época de bebé, que es el que nos sustenta cuando ya somos niños. Ese apego tiene que ir madurando en la medida en que nosotros maduramos. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Nosotros en la medida en que crecemos nos vamos soltando como de los papás y ya vamos siendo como más independientes y ahí viene un punto de quiebre en el ser humano que crea una fortaleza mental de poder, si ya soy grande, cuando los niños comienzan a decir, no mamá, o sea, ya besito a la salida del colegio, no, porque es que ya no se ve bien. Eso es un desapego. No sé a quién le duele más, si al papá o al niño. Pero realmente son procesos de quiebre que necesitamos para romper esos apegos. ¿Qué sucede cuando esos apegos no se rompen? Cuando nosotros tenemos ese apego a los papás y ese apego no ha tenido ese proceso, o cuando desafortunadamente no hemos tenido papás presentes y lo primero que nos manifiesta alguna preocupación, la primera persona que nos manifiesta una preocupación nos genera ese vínculo de apego. Ahí es cuando viene desafortunadamente esa dificultad que pasamos el apego de los papás a la novia, de la novia a los amigos, de los amigos a la esposa, y comienza esa relación a ser de una dependencia que genera una tristeza más profunda cuando sucede cualquier cosa. Ni siquiera estoy hablando de una pérdida ni de un divorcio. De pronto me habló feo. Cuando nosotros estamos apegados a las personas y también a las cosas, hay personas que tienen apego hasta al carro. Es que, ¿qué le pasó a mi carro? Pero un rayoncito y entran en pánico total. Entonces, esos apegos son son uno de los causales de la tristeza. Entonces, ¿cómo debemos nosotros trabajar en nuestra propia emoción y en nuestra propia forma de ser para poder evolucionar en este tema de los apegos? Y es sencillamente haciéndonos conscientes, primero de que nada es nuestro. Aquí somos administradores en esta tierra de lo que el Señor a bien tiene por darnos, sean papás, esposos, y en cualquier momento nosotros podemos ya no tener con nosotros, por aquí, ya podemos no tener esa persona con nosotros o no tener esa propiedad con nosotros o el vehículo o el amigo, que nos desprendemos. Ese punto es tan importante que nosotros lo tengamos presente y es ese proceso en que las cosas no son permanentes y no están siempre con nosotros. Y ahí viene la operación de algo muy importante, es el dominio propio y la autovaloración. ¿Por qué nos apegamos? Porque sentimos que de nosotros, que de las personas que están alrededor, depende de lo que somos nosotros. Lo primero que debemos tener nosotros claro es esa autovaloración de quién soy yo. Está bien sentir la tristeza de un ser querido que se va. Obviamente hay un vacío, pero hay personas que dicen es que se fue y me quedé sin vida, o sea, mi vida se fue con mi mamá, mi vida se fue con mi esposa, mi vida se fue con mi hijo. Es duro. Y la tristeza, por eso es un proceso al que hay que tenerle respeto, porque es un proceso para surgir, para poder afrontar este tipo de cosas. Pero si nosotros estamos bien cimentados en una autovaloración de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, que estamos en este mundo y tenemos el dominio sobre nuestras propias emociones, podemos decir, ok, en este momento esa persona ya no está con nosotros y tenemos que, le estamos aquí en esta vida para seguir adelante. De pronto la quiebra, un negocio que se quiebra, que definitivamente no pudimos superar la pandemia, no pudimos superar el paro, el negocio cerró, me tocó volver a empezar a buscar trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Entramos nosotros en unos momentos en donde tenemos que valorar lo que nosotros tenemos. Mírese al espejo. Y eso es lo primero que usted tiene que valorar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el primer paso para superar la tristeza es autovalorarnos. Porque la tristeza va muy, muy pegadita a el tener la autoestima baja. El a no sentirnos bien, no sentirnos llenos, no sentirnos capaces de hacer algo, no sentirnos capaces de que las otras personas nos quieran o nos amen. Es que se fue esta persona y nunca más voy a volver a ser feliz porque esta persona se fue. Ese sentimiento autodestructivo, ese sentimiento de baja autoestima, nos lleva a una tristeza profunda y nos puede llevar hacia la depresión. Entonces, es el punto más importante, este punto del dominio propio y el asegurarnos nosotros mismos, porque realmente no nos han dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas tres son maravillosas. 1, amor por usted mismo. 2, dominio de sus propias emociones. Y 3, el poder hacer las cosas. Eso es lo que a nosotros se nos ha entregado como herencia. Entonces, todo esto es de responsabilidad de cada uno. Fíjense que aquí no estoy hablando de vaya y tomes una pastillita, que es lo que normalmente la gente hace desafortunadamente para subirse el ánimo. Yo me acuerdo, hace algún tiempo había un medicamento que se llama on-off. On-off. Entonces, si estabas triste, te tomabas la pastillita, entonces ya quedabas on. Esto realmente lo que hace es dañar nuestro cuerpo porque hace que nuestro cuerpo sea lento en la propia producción de esta serotonina, que es la que necesitamos para superar la tristeza. Punto 2, y algo bien importante, a veces a mí me da risa cuando dicen que los niños no lloran. Lloren, hágase cargo de la emoción, tenemos que vivirla. William Shakespeare dice, cuando llegan las penas no llegan como espías solitarios, sino en batallones. Normalmente cuando algo nos pasa y nos pasan varias cosas a tiempo. Y la tristeza se sigue profundizando. Entonces necesitamos hacernos cargo de la emoción. Llorar químicamente ayuda a sacar de nosotros todo ese sentimiento que tenemos en el corazón. Permite, cuando nosotros lloramos, generamos mayor oxigenación y nuestro corazón comienza a bombear un poquito mejor la sangre. Y eso nos va a ayudar a calmar el dolor del pecho. Después de que usted se pega una llorada buenísima, así como esas que nos sabemos pegar, ahí en ese momento nuestro corazón comienza a palpitar un poquito más descansado, menos cargado. Y es necesario hacer este proceso del llanto. Es hacernos cargo de esa emoción. Hace algún tiempo, el año pasado, tuve la experiencia de trabajar con un personaje maravilloso del proceso de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Y este personaje, desafortunadamente, su papá murió y la semana siguiente tenía el hermano en la clínica, ambos con COVID. Y él quería seguir trabajando y quería seguir produciendo y no hizo su pare a sentir su emoción. Desafortunadamente terminó dañando unos cuantos negocios porque su emocionalidad no daba para pensar de manera clara. Nosotros necesitamos vivir nuestra emoción. Necesitamos hacernos cargo y si nos toca decir un momento, porque hoy sinceramente no estoy. Hoy estoy en proceso de mi emoción. Es totalmente válido. Somos seres humanos emocionales y necesitamos hacerlo. Ese momento ese proceso del llanto, del sacar la emoción, de dar un grito si es necesario, esa catarsis como la que hablábamos, que les dije, cuando estén bravos, lo que hagan es escribir, porque nuestra emoción es reaccionaria. Cuando estamos tristes, normalmente lo que queremos es como explotar, como sacar, precisamente porque nuestro corazón se siente pesado al bombear esta sangre. Entonces, este punto de hacernos cargo es supremamente importante. Vamos con el siguiente y vamos en 2. Primero hablábamos de dominio propio y hablábamos de autovaloración. El segundo es hacernos cargo, llorar. Es importante que tengamos ese momento con nosotros mismos. Vamos con otro tema y es, ¿qué podemos encontrar nosotros afuera para ayudarnos?
Ustedes no se imaginan las cosas cómo nos pueden ayudar. Y este es el caso, y aquí les puse estos dos personajes que me encantan y realmente uso mucho. La piña y el chocolate. Johanna, piña y chocolate, sí. Estos nos ayudan a tener serotonina y a tener dopamina también. Estos dos elementos en una alimentación nos ayudan a ser mucho más estables y mucho más, tener de dónde, pues, nosotros tomarnos energía. La piña está llena de electrolitos, entonces nos sube la energía. Debe ser parte integral de nuestra dieta, pero también la piña nos ayuda a producir melatonina, que es la que nos hace dormir, nos hace descansar. Entonces, yo recomiendo muchísimo en las horas de la mañana comer piña para poder estar activos. Normalmente esa es como mi fruta de la media mañana, porque nos ayuda a avanzar. Y el chocolate, ojo, no es la chocolatina ayer, aclaro, es importante que sepamos esto. Resulta que cuando a mí me detectaron tiroides y obviamente los niveles de hormonas se bajan, la doctora me dijo, coma cacao, ¿no? Coma chocolate. Y pues yo fui con mi chocolatina ayer, me decían, no, eso no, porque eso tiene azúcares saturadas, azúcar, la azúcar más finita, que no es buena para nosotros. Más el chocolate negro que viene puro, que viene sin azúcar, ese tiene un componente que nos ayuda a crear esto que es como si reemplazara la cafeína. Es preferible una barrita de chocolate negro a una taza de café. Yo sigo prefiriendo mi café. Ambos tienen un componente similar a la cafeína, que es la trebumina. Entonces, ahí es donde nos ayuda a nosotros también a salir de momentos de tristeza. Por eso, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos con estos momentos en el corazón, se nos da por comer chocolate, se nos da por comer dulce, porque nuestro cuerpo lo está pidiendo. El cuarto punto, y es bien importante, y aquí para los que les gusta hacer ejercicio, súper, sol, importante, tomémonos el sol. Es muy, muy, muy importante que nosotros salgamos y aprovechemos la vitamina E que nos nutre el sol. Eso nos ayuda a combatir la tristeza. ¿Qué quiere tu cuerpo? Estar metido debajo de las cobijas, no quiere ver el sol. Precisamente porque nos rehusamos, nuestro cuerpo se rehúsa a buscar esas fuentes. Pero debemos hacer la tarea de dominio propio. Voy a salir, así sea al balcón, a tomarme un poquito de sol para poder alimentar mi cuerpo y que a través de todos mis sentidos comience a entrar esa vitamina E y comience a generar algo diferente en nosotros. De la misma forma, hacer ejercicio, ir a sudar un poco, ir a respirar, a hacer que el bombeo en el corazón comience a ser más fuerte para que la oxigenación llegue y nos ayude a producir la serotonina y de esa forma podamos disminuir la tristeza. Son cosas que este médico nos ponía en su libro y me parecieron buenísimas. Y esta última es un tip bien interesante. Un café y un buen libro. ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? Eso es bien importante. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás consumiendo? Noticias todo el día. Tuvimos una época en donde todos los días mirábamos cómo iba el coronavirus, ya de pronto se nos hizo paisaje con el tema del paro, entonces en qué van y qué puntos están bloqueados y qué no. Todo el tiempo nos estamos alimentando. No quiere decir que no estemos informados, porque necesitamos estar informados, pero no podemos volver de eso nuestro día. También cuando estamos en momentos de tristeza, el ponernos a entrar en esos recuerdos profundos y irnos allá otra vez y volver a ese proceso nos va marcando y nos va poniendo en el corazón lo va poniendo pesado. Los pensamientos negativos generan emociones negativas. Las personas tienen que cambiar estos pensamientos. ¿Y cómo los cambias? Metiendo la información nueva a tu cerebro, metiendo información adecuada. No solo la comida adecuada, ya hablamos de la piña y el chocolate como un ejemplo, pero también de información que nosotros metamos a nuestra cabecita. Puntos importantes, datos curiosos. El 4% dentro de los chicos entre el 10 y 19 años, según la OMS, es el índice más alto de depresión a nivel mundial.
Colombia está en el 4.7% de depresión, personas con depresión del porcentaje total de población, cuando el mundo está en el 4.4%. Es decir, que Colombia está por encima de los niveles de depresión. Y eso tiene que ver mucho con el poder adquisitivo, desafortunadamente, y con la situación que nosotros vivimos en el país. Esto es un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la tristeza generalmente nos lleva a esos puntos de depresión. Si nosotros no tratamos la tristeza, sino desde que aparece en nuestro cuerpo, nos hacemos conscientes de que ella está ahí, no la comenzamos a tratar, definitivamente ella se nos va creciendo, va a tristeza profunda, va a distimia, va a depresión, y de ahí para allá a perder el sentido de la vida. Entonces no huyan de la tristeza. La tristeza tiene cosas importantes para nosotros también. La tristeza no solamente es mala, porque la tristeza también nos ayuda, es positiva, fortalece la creatividad. Díganme cuántas canciones hermosas no se han compuesto en medio de la tristeza, cuántas pinturas espectaculares no se han hecho en medio de la tristeza. Es necesaria porque nos hace hacer la pausa, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a valorar, nos promueve la conducta de consuelo, nos hace empáticos con las otras personas y literal nos ayuda a madurar. Si para todo está bien, si siempre estamos bien, pues no vamos a superar ese tipo de aflicciones que son las que nos permiten hacernos cada vez más fuertes. Entonces, la invitación con la tristeza es a vivirla, a orquestar sus emociones, a orquestar cuando tienen miedo y cuando tienen tristeza. Siéntanlos, vívanlos, hay que vivir la tristeza. Si hay que echarnos a chillar, pues es necesario hacer la tarea de llorar. Es necesario hacernos cargo de esa emoción. Y esta última frase se las dejo vinculando nuestro tema que viene la otra semana. La ira es solo una extensión cobarde de la tristeza. Mucho más fácil enojarse con alguien que decirle que estás herido. Entonces, analicemos muy bien cómo es nuestra tristeza y a qué nos va a llevar nuestra tristeza. Cómo irnos desvinculando de ella, cómo irle quitando poder, cómo ir siendo nosotros quienes manejamos la tristeza y no la tristeza la que nos maneja a nosotros.